Mi nombre es Carlos, y trabajé como guardabosques en el bosque de Chapultepec durante varios años. Siempre creí que mi trabajo era sencillo: patrullar las áreas más apartadas, evitar que la gente hiciera fogatas en lugares peligrosos, y asegurarme de que nadie se quedara después del anochecer. Pero en una ocasión, me tocó experimentar algo que no tiene explicación. Algo que todavía me persigue en sueños, y que cada vez que intento recordar con claridad, mi mente se bloquea, como si algo no quisiera que lo recordara del todo. Todo ocurrió una madrugada de octubre de 1998. Esa noche, me tocó hacer la última ronda de patrullaje en una zona menos transitada del bosque. Caminaba con mi linterna en mano, mientras el sonido de los grillos y el viento entre las hojas creaban una atmósfera de completa soledad. Era normal. Lo que no era normal fue el silencio absoluto que se hizo de un segundo a otro. Los grillos se callaron. Las ramas dejaron de moverse. Hasta mis propios pasos sonaban apagados, como si el suelo ya no produjera eco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Seguí caminando, asegurándome de que no hubiera nadie merodeando donde no debía. De pronto, sentí que algo me observaba. No era la paranoia típica que sientes cuando estás solo en el bosque. Era algo más profundo, como si una presencia invisible estuviera justo detrás de mí, analizando cada uno de mis movimientos. Me detuve. Giré la linterna y la pasé lentamente por los árboles. Nada. Volví a avanzar, tratando de ignorar el sudor frío que empezaba a recorrer mi cuello. Hasta que lo vi. A unos 20 metros, justo entre los árboles, había una figura de pie. Era alta, más alta que un hombre promedio. Parecía una silueta negra, sin detalles, sin rasgos. Solo una sombra con forma humana que no debía estar ahí. Le apunté con la linterna, pero la luz no la iluminaba. Era como si la sombra absorbiera la luz. Se me heló la sangre. No supe cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo, con la linterna temblando en mi mano. Y entonces, la figura se movió, pero no caminó. Simplemente cambió de posición en un parpadeo, como si hubiera desaparecido y aparecido más cerca al instante. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no reaccionaban. Intenté hablar por radio, pero solo había estática. Otra vez, la figura se movió. Estaba ahora a 10 metros. No podía ver su cara, porque no tenía una. Era solo un vacío, una silueta oscura, con una presencia tan pesada que el aire se sentía denso, irrespirable. En ese momento escuché un sonido que me dejó helado. Venía de todos lados al mismo tiempo. Era una respiración profunda, pesada, como si algo inmenso estuviera justo encima de mí, aunque no había nada en el cielo. Intenté moverme, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. La sombra dio un paso hacia mí, y en el instante en que lo hizo, todo el bosque pareció inclinarse. Los árboles crujieron, el suelo vibró, y mi linterna se apagó de golpe. Fue entonces cuando pude moverme. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude. No me importaba tropezar, no me importaba perder el radio. Solo tenía que salir de ahí. No miré atrás. No quería saber si estaba siguiéndome o si simplemente aparecería frente a mí. Corrí hasta la caseta de vigilancia. Cuando crucé la puerta, todo volvió a la normalidad. La radio volvió a funcionar. Los grillos empezaron a sonar otra vez. El aire ya no se sentía tan pesado, pero algo no estaba bien. Uno de mis compañeros me miró extrañado. ¿Qué carajos te pasó? Estás blanco. Intenté explicarle lo que había visto, pero me miró con escepticismo. Llevo llamándote por radio desde hace media hora. Nunca respondiste. Revisé mi reloj. Era imposible. Yo había estado en el bosque solo 5 minutos. O al menos, eso creía. Me intenté convencer a mí mismo de que fue una alucinación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, me quedé sin palabras. Aparecía yo, caminando entre los árboles. Pero en la grabación, detrás de mí, había una sombra. Una sombra que no tenía dueño. Una sombra que se detenía cuando yo me detenía. Que se movía cuando yo me movía. Y que, en un momento de la grabación, se ponía justo detrás de mí, tan cerca que parecía fundirse con mi cuerpo.
Pero lo peor de todo fue el final del video. Porque cuando yo salí corriendo de la toma, la sombra no desapareció. Simplemente se quedó quieta, en el mismo lugar, esperando. No volví a patrullar esa zona de noche. Pero los nuevos guardabosques a veces reportan ver algo moviéndose entre los árboles, algo que no debería estar ahí. Soy guardabosques en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Desde que empecé en este trabajo, me han contado muchas historias sobre cosas extrañas en el parque. Algunos compañeros aseguran haber visto luces en el bosque, otros dicen haber escuchado voces donde no hay nadie. Yo nunca les creí del todo, hasta la noche en que entré en la cueva prohibida. Esa cueva no tiene nombre oficial, pero los más viejos la llaman la Boca del Diablo. No aparece en los mapas del parque y está lejos de los senderos turísticos. Se supone que no debemos acercarnos, no porque sea peligrosa en sí, sino porque nadie quiere hablar de lo que hay ahí. Pero una noche, tuve que hacerlo. Todo comenzó cuando dos excursionistas desaparecieron. Eran turistas alemanes, experimentados en senderismo. Habían llegado en la mañana y se dirigían a uno de los refugios del parque. Debían haber regresado antes del anochecer, pero no aparecieron. Los buscamos durante horas, llamando por radio, encendiendo linternas en la niebla espesa que cubría el bosque. No encontramos nada. Hasta que, por la madrugada, un compañero y yo vimos algo entre los árboles. Un rastro de huellas, apenas visibles en el suelo húmedo, conducía a un pasaje estrecho en la roca. No deberíamos ir por ahí, murmuró mi compañero. Pero algo en mi interior me obligó a avanzar. A los pocos metros, la roca se abrió en una cueva profunda, un agujero negro en la montaña. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros dentro de la entrada. ¿Y si están ahí dentro?, susurré. Mi compañero no respondió. El viento sopló fuerte, y por un momento me pareció escuchar un murmullo dentro de la cueva. Me acerqué más, con la radio en la mano, tratando de captar señal. Fue entonces cuando vi las marcas en la piedra. Rasguños, largas y profundas. No parecían hechas por herramientas, ni por ningún animal que conociera. Eran demasiado grandes. Tragué saliva. El aire dentro de la cueva se sentía caliente, como si alguien hubiera estado respirando ahí hace poco. No sé por qué, pero en ese momento me sentí observado. Giré la linterna y apunté al interior. Algo brilló en la oscuridad. Fueron dos ojos, pequeños y profundos, reflejando la luz. Pero lo más extraño es que estaban demasiado arriba, a casi 2 metros del suelo. No tuve tiempo de pensar. Algo se movió dentro de la cueva, rápido, con un sonido gutural. Mi linterna parpadeó y, por un segundo, la cueva entera se sumió en la más absoluta oscuridad. Mi compañero me jaló del brazo. «Nos vamos». Corrimos como nunca antes lo habíamos hecho. Los árboles parecían cerrarse a nuestro paso, y en mi cabeza solo resonaba un pensamiento. Lo que estaba en esa cueva nos estaba siguiendo. Llegamos a la base exhaustos. Nadie creyó lo que dijimos. Pero a la mañana siguiente, la radio captó algo. Una voz, susurrando en alemán. Cuando revisamos la entrada de la cueva, encontramos los cuerpos de los 2 excursionistas. Pero algo no tenía sentido. No había signos de violencia. Parecían haber muerto de miedo. Desde entonces, nadie volvió a hablar de la cueva. Pero cada tanto, cuando el viento sopla fuerte en la montaña, se pueden escuchar murmullos saliendo de su interior, como si algo allí dentro siguiera esperando. Ser guardabosques no es un trabajo fácil. Nos encargamos de patrullar zonas aisladas, rescatar excursionistas perdidos y asegurarnos de que nadie altere el equilibrio natural del bosque. Pero hay cosas que no nos enseñan en el entrenamiento. Cosas que no deberían estar ahí. Yo nunca fui una persona supersticiosa. Siempre pensé que la mayoría de las historias sobre apariciones en los bosques eran cuentos para asustar a los turistas. Pero todo cambió el día que vi al niño. Eran casi las 6 de la tarde,
cuando un grupo de turistas llegó al puesto de guardaparques en estado de pánico. Decían que, mientras caminaban por un sendero dentro del bosque de Arrayanes, vieron a un niño pequeño, solo, de pie en medio del camino. No respondía cuando le hablaban y parecía perdido. El problema es que el grupo se distrajo por un momento, y cuando volvieron a mirar, el niño ya no estaba. Salimos de inmediato a buscarlo. El bosque era frondoso, pero no tan grande como para que un niño pudiera desaparecer sin dejar rastro. Caminé con mi linterna y mi radio en mano, llamando al pequeño con la esperanza de que respondiera. Nada. Pero entonces, lo vi. A unos 10 metros, parado en un claro entre los árboles, había un niño rubio, con ropa antigua y sucia. Estaba completamente inmóvil. Alumbré con la linterna y di un paso adelante. ¿Estás bien, pequeño? El niño no respondió. Se quedó ahí, con la mirada fija en algo detrás de mí. Algo en su expresión me inquietó. No parecía asustado, parecía vacío. Di otro paso y el niño levantó lentamente la mano y señaló hacia el bosque. Mi piel se erizó. ¿Alguien está ahí?, pregunté, girándome rápidamente. Nada, solo árboles y oscuridad. Cuando volví a mirar al niño, ya no estaba. Mi corazón se aceleró. Me acerqué al lugar donde lo había visto, revisando el suelo. No había huellas. Nada. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Mi radio crujió con interferencia. ¿Lo encontraste?, preguntó mi compañero. Abrí la boca para responder, pero un sonido helado me interrumpió. Un susurro. Mi nombre. Vino directo de la radio. Me quedé paralizado. Repítelo. ¿Qué dijiste?, pregunté. Silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi compañero no sabía mi nombre. Nos habíamos conocido esa misma semana. Salí del claro rápidamente y volví al puesto de guardaparques. No dije nada a los demás. No tenía sentido contar algo que ni yo mismo podía explicar. Pasaron los días. Intenté olvidar lo ocurrido. Pero entonces, una tarde, decidí investigar por mi cuenta. Busqué registros antiguos del bosque, noticias de niños desaparecidos, y encontré algo que me dejó sin aliento. Un niño de 8 años se perdió en el bosque de Arrayanes en 1957. Según la nota del periódico, un grupo de turistas lo vio de pie en un sendero, con la mirada perdida. Cuando intentaron acercarse, desapareció entre los árboles. Nunca lo encontraron. Mi sangre se congeló. Era la misma descripción, la misma historia. Y lo peor, en la nota del periódico había una foto borrosa del niño. Era el mismo que vi en el claro. Esa noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Escuché un pequeño susurro cerca de mi oído. Mi nombre. No miré, no quería verlo. Pero desde entonces, cuando patrullo el bosque, a veces veo una figura pequeña entre los árboles, siempre inmóvil, siempre mirando, siempre esperando. Mi nombre es Matías y llevo años trabajando como guardabosques en la Reserva Natural Caruquinca, en la isla de Tierra del Fuego, Chile. He recorrido estos bosques tantas veces que me los sé de memoria. Conozco sus sonidos, su clima y sus senderos escondidos. Pero también conozco sus silencios, aquellos lugares donde el bosque no suena como debería. Y sé que hay zonas donde algo nos está mirando, aunque no podamos verlo. Todo comenzó cuando mi equipo y yo encontramos los huesos. Eran finales de invierno. El frío en Caruquinca cala los huesos. El viento sopla fuerte y la neblina baja cubre la vegetación. Ese día nos enviaron a patrullar un área remota del bosque que no estaba abierta al público. Un grupo de científicos nos pidió revisar la zona, ya que habían detectado señales extrañas en sus equipos, interferencias inexplicables y fallos en el GPS. Éramos 4 guardabosques en total. Caminamos entre la maleza húmeda, cruzando arroyos helados y sintiendo la presión del viento en la cara. Todo parecía normal, hasta que uno de mis compañeros, Joaquín, levantó la mano y señaló un claro más adelante. Había algo en el suelo. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que era un círculo de huesos. Eran huesos de animales, pero también de humanos. Estaban dispuestos en forma perfecta,
como si alguien o algo los hubiera colocado intencionalmente. Nos miramos entre nosotros, inquietos. «Esto no es normal», murmuró Raúl, otro guardabosques. Yo tampoco había visto algo así, pero lo más extraño es que no había ni una sola huella alrededor del círculo. Nadie habló durante un rato. No nos atrevíamos a cruzar la línea invisible que parecía separar lo que estaba dentro del círculo de lo que estaba fuera. Hasta que Joaquín lo hizo. No sé qué le pasó por la cabeza. Tal vez fue su curiosidad, o tal vez el simple hecho de querer desafiar lo que no entendía. Pero sin decir nada, dio un paso adelante y pateó uno de los huesos fuera del círculo. La reacción fue inmediata. Un golpe de viento sacudió el bosque de una manera antinatural. No era una corriente normal, sino una ráfaga fría que parecía haber salido desde el suelo mismo. Los árboles crujieron, y por un momento, todo quedó en completo silencio. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Algo no estaba bien. Joaquín se quedó paralizado, con la mirada clavada en el círculo. «Vámonos», dije de inmediato, sintiendo cómo mi instinto de supervivencia se activaba. Pero Joaquín no respondió. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la nada. Cuando Raúl lo tomó del brazo, Joaquín se dejó caer al suelo, sin fuerzas. Se había desmayado. Su piel estaba helada. El pánico se apoderó de nosotros. No sabíamos qué hacer. Lo sacudimos, le gritamos, intentamos despertarlo, pero no reaccionaba. Entonces, su radio empezó a emitir estática. Un ruido agudo, desagradable, que se intensificó hasta convertirse en un susurro gutural. Ninguno de nosotros estaba hablando. El sonido venía de la radio de Joaquín, aunque él seguía inconsciente. La interferencia se convirtió en un murmullo. No eran palabras claras, pero algo estaba tratando de comunicarse. Raúl apagó la radio de un golpe. «Nos vamos». Cargamos a Joaquín como pudimos y comenzamos a correr de vuelta al sendero. Pero cuando miré de reojo hacia el círculo, los huesos estaban en su lugar otra vez, como si nunca los hubiéramos tocado. Cuando llegamos al puesto base, Joaquín despertó, pero no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos, su piel aún fría, y cuando le preguntamos qué había pasado, no recordaba nada. Nosotros tampoco dijimos nada a los superiores, pero desde esa noche, Joaquín ya no fue el mismo. No hablaba mucho, perdía la mirada en el bosque por largos ratos. Y un mes después, desapareció. Salió en un patrullaje y nunca volvió. Buscamos por días. Usamos helicópteros, perros, peinamos la zona entera. No había rastros de lucha, ni de un accidente. Solo su radio. Su radio apareció en el mismo círculo de huesos que habíamos encontrado. Lo único que se escuchaba en ella, cuando la encendimos, era la misma interferencia gutural de aquella noche. Desde entonces, nadie entra a esa zona. Nadie toca los huesos. Pero algunas noches, las radios de los guardabosques se encienden solas. Y entre la estática, se escucha una respiración profunda. Como si Joaquín todavía estuviera ahí. O como si algo más estuviera usando su voz. Soy Diego, guardabosques en el Bosque de la Primavera, en Jalisco. Es un lugar precioso, lleno de vida, pero también tiene una reputación oscura. Hay senderos en los que los más viejos nos aconsejan no patrullar de noche. Siempre pensé que eran solo supersticiones, historias para asustar a los nuevos. Pero una noche, mientras hacía mi ronda, entendí por qué esas advertencias existen. Todo empezó como una noche tranquila. Eran cerca de las 11, y me asignaron patrullar una zona menos transitada, lejos de los campamentos. La luna iluminaba lo suficiente para que el camino se viera con claridad, y el bosque parecía calmo. Caminaba con mi linterna y mi radio, escuchando el crujir de las hojas bajo mis botas. Fue entonces cuando lo vi. A unos 30 metros, parado en medio del sendero, había un hombre. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Llevaba ropa desgarrada, como si hubiera estado vagando por el bosque durante días. «Señor, ¿se encuentra bien?», grité. No respondió. Avancé un poco más, alumbrándolo con la linterna. Pero algo en su postura me hizo detenerme. No era normal. Sus brazos colgaban de una manera antinatural, demasiado largos, como si no fueran humanos. «¿Está perdido? ¿Necesita ayuda?», pregunté de nuevo,
esta vez sintiendo un nudo en el estómago. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Fue en ese momento cuando el aire a mi alrededor cambió. Se volvió pesado, difícil de respirar, como si algo invisible estuviera comprimiéndolo. Por un momento, pensé que tenía el rostro cubierto de sombras, pero no. Era algo peor. No tenía rostro, o al menos, no uno normal. Sus ojos eran demasiado grandes y negros, hundidos en unas cuencas que parecían absorber la luz. Su boca era una línea fina que no parecía pertenecerle. Mi linterna comenzó a parpadear. El hombre dio un paso hacia mí. No caminó como una persona normal. Su movimiento fue errático, como si cada paso fuera una lucha contra su propio cuerpo. Instintivamente retrocedí, apuntando con la linterna directo a su cara. «¡Deténgase ahí!», grité, con el tono más firme que pude. Pero en lugar de detenerse, repitió mis palabras, exactamente como yo las dije, con la misma voz. «Deténgase ahí», dijo, pero su boca no se movió. Fue como si mi voz estuviera saliendo de él. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que iba a colapsar. El hombre avanzó más. Cuando estaba a unos metros, su cuerpo comenzó a cambiar. Su cuello se alargó ligeramente. Sus brazos parecían doblarse en ángulos imposibles. Era como si algo estuviera rompiendo sus huesos desde dentro. De pronto, su boca se abrió de una manera antinatural, extendiéndose hasta ocupar casi la mitad de su rostro. No tenía dientes, solo un vacío oscuro que parecía devorar la poca luz que quedaba en el sendero. Me congelé, incapaz de moverme. De repente, el bosque quedó en completo silencio. No había grillos, ni el crujir de las hojas, solo el sonido de mi propia respiración y la risa profunda que salió del hombre. No era una risa humana, era baja, gutural, como si viniera de lo más profundo de su ser. Mi linterna dejó de funcionar. Por un segundo, todo quedó completamente oscuro. Y entonces lo escuché justo detrás de mí. Un susurro, bajo y casi inaudible. «¿Por qué corres?». Sin pensarlo dos veces, salí corriendo por el sendero, rezando porque mis pies no tropezaran con las raíces del suelo. Sentía que algo me seguía. Podía oír el crujido de las hojas detrás de mí, como si algo pesado estuviera corriendo a cuatro patas. No me detuve hasta que vi las luces de la caseta de guardaparques a lo lejos. Entré de golpe, cerrando la puerta detrás de mí. Mis compañeros se giraron, alarmados. «¿Qué te pasó?». «Había alguien en el sendero», logré decir entre jadeos. Salimos con linternas y radios, revisando la zona. No había nadie. Pero en el suelo, justo donde había estado ese hombre, encontramos marcas profundas en la tierra, como si algo con garras enormes hubiera estado allí. Esa noche no pude dormir. El rostro sin rasgos de ese hombre se repetía cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, revisamos las cámaras de seguridad. En una de ellas, ubicada cerca del sendero donde había tenido el encuentro, aparecí yo caminando con mi linterna. Pero había algo más. Detrás de mí, en las sombras, se veía claramente la silueta del hombre. Estaba de pie, mirándome, inmóvil, y en un parpadeo, desaparecía. No volví a patrullar ese sendero de noche, pero a veces, los excursionistas reportan haber visto a un hombre extraño, parado entre los árboles, que desaparece en cuanto intentan acercarse. Dicen que siempre está sonriendo, y yo sé que, aunque me salvé esa noche, ese hombre todavía me está buscando. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.